Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, carrera de Ingeniería Civil. Muy buenas noches, ingeniero Lenin Silva. El grupo hoy presentará el tema trilateración en espacios reducidos en topografía plana. El grupo está integrado por Daniel Alexander Almacha Arias, Kenchi Javier Casabanda Torres, Jocelyn Araceli Selema Moyolema, Kevin Endan Yazawana Toin. Antes de empezar voy a dar una pequeña explicación de lo que trata la trilateración. La trilateración mide distancias, no ángulos. La trilateración es una técnica, es una versión sofisticada de la triangulación, aunque no utiliza la medición de los ángulos. También cabe decir que utiliza 3 satélites. Uno de ellos proporciona una ubicación general de un punto dentro de un área circular grande de la superficie de la Tierra. El segundo satélite agrega datos que permiten que se reduzca la ubicación específica de ese punto a una región donde se superponen las áreas de todos los datos de los satélites. El tercero, agregar datos de tercer satélite proporciona una posición precisa de un punto en la superficie terrestre. Disculpa, Cristian, una pregunta. La triliteración, ¿qué técnica es y qué herramienta se usa para este método? Para responder la primera pregunta, la trilateración es una técnica matemática. También cabe decir que utiliza un dispositivo de sistema posicional, más conocido como GPS. Es una herramienta que se utiliza comúnmente para determinar la posición, elevación de un usuario, a recibir y analizar constantemente señales de radio múltiples, como ya dije, de satélites GPS y aplicando geometría circulares y también puede ser triangulares. Ah, ya, muchas gracias. Este método consiste en medir longitudes de lados de un triángulo para determinar con estas de manera trigonométrica los valores de ángulos de los triángulos descritos. Esta es la operación contraria a la triangulación. La trilateración es una técnica matemática utilizada por un dispositivo de sistema de posicionamiento global GPS para determinar la posición, la velocidad y la elevación del usuario. Al recibir y analizar constantemente señales de radio de múltiples satélites GPS y aplicando la geometría de círculos, esferas y triángulos, un dispositivo GPS puede calcular la distancia o el alcance precisos de cada satélite que está rastreando. Kevin, disculpa, has mencionado el GPS, pero ¿me podrías ayudar ampliando un poco más sobre el uso del GPS en la topografía? Bueno, aunque este sistema fue inventado para aplicaciones militares y de servicios de inteligencia, el sistema de GPS se ha convertido en una herramienta fundamental para la topografía. La utilización del GPS en topografía ha facilitado las tareas en el ámbito topográfico gracias a su gran precisión, rapidez y productividad. El sistema en topografía muestra con gran precisión nuestra posición en el plano horizontal. Además, indica la elevación en la cual nos encontramos mediante señales de satélite. Los equipos que se utilizan con el sistema GPS en topografía tienen precisiones milimétricas, aunque otros pueden variar casi hasta el medio metro, lo que no nos convendría. Bueno, con la ayuda de esta tecnología se puede llegar a realizar estudios aéreos de zonas impenetrables para evaluar su flora y fauna, topografía del lugar o también la infraestructura humana. Muchas gracias. Y bueno, el objetivo que nos proponemos haciendo uso de esta técnica en este proyecto es el de localizar al usuario con el menor coste de recursos posibles. Desventajas y ventajas del método de trilateración. Desventajas. Cuando un navegador GPS recibe datos de satélite insuficientes, es porque no puede rastrear suficientes satélites, es por la falla de la trilateración. También los satélites pueden fallar temporalmente. Las señales pueden moverse muy lentamente debido a factores de la troposfera y la ionosfera. Por ejemplo, las señales también pueden hacer ping a ciertas formaciones y estructuras en la Tierra, causando un error de trilateración. Ventajas.
Permiten calcular los factores como la elevación o, en el caso de los aviones, la altitud. Los receptores GPS rastrean rutinariamente de 4 a 7 satélites simultáneamente y utilizan la trilateración para analizar la información. Es una mensura de primer orden que nos permite establecer puntos de referencia para mensurar orden inferior. Estos puntos de partida y llegada de poligonales cerrados de figura abierta. Yo una pregunta, ¿a qué te refieres cuando dices mensura? La mensura es una determinación de la medición, indicación y la documentación en un plano de sus inmuebles y sus límites conforme a las causas jurídicas que los originan, es decir, la aplicación del título de la propiedad de terreno, propiamente ya dicho. La mensura es la generadora de la parcela catastral. Una vez ya analizada la teoría correspondiente de la trilateración, vamos a realizar la explicación de las actividades. En este caso, la primera actividad es localizar la ubicación respectiva, que en este caso es una zona privada del patio de una casa de un familiar. Daniel, disculpa, ¿te puedo preguntar una cosa? Claro. Daniel, ¿por qué elegiste ese lugar para realizar la trilateración? Disculpa. Claro, como se muestra en la información de la guía APE, tenemos que encontrar una ubicación y localizarnos dentro de un medio privado y también que tenga el suficiente espacio para tener las suficientes medidas de los 8 lados de las longitudes del polígono irregular. Ahora vamos a ver a continuación los siguientes anexos de las 8 medidas de los lados del polígono irregular, que en total son 8 y cada lado es mayor a 1.5 metros. A continuación podemos ver la utilización de Google Earth para la geolocalización del lugar donde vamos a realizar la trilateración de la guía APE. Daniel, disculpa, ¿por qué ocupaste la aplicación Google Earth y no otra aplicación? Claro, utilicé Google Earth en específico, pero igual se puede ocupar diferentes aplicaciones que pueden geolocalizar una ubicación en específico, también como Google Maps, que es una aplicación más común, pero igual es como decir más común utilizar Google Earth dentro de los ámbitos de la investigación y del uso de esta aplicación dentro de la topografía, pero igual se puede utilizar otras aplicaciones. Una vez ya el medido y las longitudes de cada uno de los lados del polígono irregular, vamos a ver en esta tabla a continuación cada uno de los tramos de las distancias de las longitudes, ya sean las externas como las internas. Como ya sabemos, la característica principal es que la longitud mínima sea de 1.5 metros. Y como se puede observar, la longitud mínima de los lados de este polígono irregular es de 2,97 y la mayor longitud es de 14,86 metros. Una vez ya medido todas las longitudes correspondientes, vamos a realizar el gráfico, en este caso dentro de una hoja milimetrada. Como se puede observar, aquí están todas las longitudes medidas ya anteriormente predispuestas y visualizadas. Y como se puede observar, es una escala de dibujo, 1 centímetro es igual, 1 centímetro de la hoja milimetrada va a ser igual a 1 metro dentro del campo de la medición, dentro del terreno. Como se puede observar en el anterior dibujo, antes de pasar a la explicación de cada una de las medidas de los ángulos correspondientes a cada uno de los vértices, podemos observar que existen diferentes tramos de los triángulos. Como se puede observar, desde la esquina inferior derecha, desde el punto 3, se subdivide en varios triángulos para la formación de cada uno de estos y para sacar a continuación los diferentes ángulos correspondientes, que ahorita en esta diapositiva ya se encuentran todos los datos ya obtenidos, pero a continuación vamos a visualizar cómo se obtiene cada uno de los ángulos correspondientes y todos los lados que ya se encuentran visualizados, ya sea de forma externa, anteriormente ya los visualizamos mediante la tabla, y también las longitudes medidas internamente de cada lado de los triángulos. Ahora sí vamos a pasar a la explicación de la obtención de cada uno de los parámetros correspondientes. En este caso, utilizamos estas siguientes fórmulas. Las fórmulas del coseno, que es la fórmula general, que es a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 por bc y por el coseno de a. En este caso, como se puede ver en la anterior diapositiva, cada uno de los triángulos los subdividimos en cada uno de sus 3 vértices, como se puede ver, ya sea a, b y c,
para obtener cada uno de los ángulos internos de los 6 triángulos en este caso obtenidos. Como se puede observar, la fórmula utilizada que ya la explicamos anteriormente, simplemente la despejamos para obtener cada uno de los ángulos correspondientes, ya que esta es la general, y si necesitamos sacar el ángulo de A, en este caso vamos a sacar el ángulo de este triángulo de A, simplemente la despejamos a continuación, que va a ser, el ángulo de A va a ser igual al coseno a la menos 1, que es igual a A al cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2 por BC. Y simplemente también despejamos B para sacar el otro ángulo. Y como sabemos, cuando ya saquemos los dos ángulos correspondientes, un triángulo, la suma de sus ángulos va a ser igual a 180 grados. Por eso la C también pudiéramos realizar la obtención mediante esta fórmula. Pero también puede ser de otra forma más fácil y eficaz, simplemente restando 180 grados menos estos dos ángulos, tanto A como B, que vamos a obtener a continuación. A continuación vamos a realizar la obtención de los ángulos del triángulo P1, P2 y P3. En este caso, como se muestra en la gráfica, P1, P2 y P3 es este triángulo. Y ahora simplemente como vamos a realizar la primera obtención del ángulo de A, simplemente utilizamos la fórmula que ya despejamos con anterioridad y simplemente como ya sabemos cada una de las longitudes, en este caso A, B y C, que vamos a explicar cómo se obtiene A, B y C. Como este ángulo, el ángulo que queremos sacar es A, tiene que ser la longitud A, va a ser la contraria. Como se puede ver, el ángulo A va a ser la contraria, la A en minúscula, y el ángulo B va a ser el contrario en B minúscula, y obviamente C va a ser el contrario en C minúscula. Y cada uno de estos valores A, B y C en minúsculas son las longitudes que tenemos que tener en cuenta para sacar los ángulos correspondientes. Como se puede ver, A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2 por B y por C. Y ahora simplemente, como ya sabemos las longitudes correspondientes de cada uno de los lados que vamos a obtener del ángulo A, simplemente lo despejamos y lo ponemos a continuación los valores dentro de la fórmula. Como se puede ver, el valor de A, de la longitud A, al cuadrado menos la longitud de B al cuadrado menos C al cuadrado y sobre menos 2 por B y por C. Y este valor, el ángulo de A, nos da 55.89 grados. Y a continuación vamos a hacer el siguiente procedimiento, que es para la obtención del ángulo B. Como ya explicamos, vamos a sacar este ángulo B y la longitud, como se puede ver, el contrario es B, y anterior, como ya explicamos, el contrario del ángulo A va a ser la longitud A, y el ángulo C va a ser la longitud C, al contrario. Y como ya explicamos anteriormente, simplemente realizamos el mismo procedimiento, pero obviamente con esta fórmula, ya que el ángulo A y B son totalmente diferentes en relación a la posición que están encontradas. Por eso, desde esta fórmula general de la ley del coseno, simplemente la despejamos para obtener el ángulo de B, la fórmula del ángulo de B. Y simplemente ya realizamos la sustitución de los valores por la fórmula, que nos da en este caso un valor de 86,71 grados. Y como ya sabemos y ya lo explicamos anteriormente, el ángulo C también lo pudimos haber obtenido por esta fórmula, simplemente despejando. Pero como ya obtenimos estos dos ángulos del triángulo anteriormente seleccionado, simplemente sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Y simplemente la restamos con los dos ángulos obtenidos, que es 180 grados menos 55,89 grados y menos 86,71 grados, que nos va a dar 37,4 grados exactos. Y así obteniendo simplemente la cantidad de los ángulos correspondientes a cada uno de los vértices de este triángulo. Y ahora simplemente para calcular los demás triángulos es exactamente el mismo procedimiento, pero simplemente teniendo en cuenta todas las longitudes correspondientes a cada uno de los lados de los triángulos, en este caso son 6, pero como ya explicamos del primer triángulo, el procedimiento de los demás triángulos y la obtención de los ángulos va a ser exactamente igual. Ya, Daniel, disculpa, ¿por qué utilizaste en este cálculo la ley de coseno y no otra ley? Claro, en esta ocasión en específico utilicé la ley de coseno, pero como ya sabemos existe tanto la ley de coseno como la ley de seno, así que tranquilamente se puede escoger tanto la ley del seno o la del coseno, pero en este caso utilicé la ley de coseno para resolver cada una de las incógnitas, como es la obtención de los ángulos. En este caso, como ya obtenimos cada uno de los resultados, mediante esta tabla de Excel vamos a visualizar cada uno de los datos ya correspondientes. Como ya visualizamos con anterioridad, podemos observar la distancia, cada uno de los tramos, ya sea de
de las longitudes externas, como también de las distancias internas de cada uno de los triángulos. También podemos observar cada uno de los ángulos internos, como ya explicamos con anterioridad, tanto los ángulos de A, B y C de cada uno de los triángulos, como se puede observar. En este caso son 6 triángulos, desde el más pequeño, desde el ángulo más pequeño, que es desde 4 grados, hasta el más amplio, que es de 163,19 grados. Y para realizar una comprobación, como sabemos, existe la suma de todos los ángulos de un triángulo tiene que dar igual a 180 grados. Y como se puede observar, esta comprobación es en Excel mediante una fórmula de suma, sumando cada uno de los ángulos correspondientes a cada uno de los triángulos. Y simplemente, como podemos observar, da 180 grados en cada uno de los ángulos. Una vez ya realizada la información correspondiente y visualizado cada uno de los ángulos, como ya hicimos anterioridad con todas las longitudes dentro de esta hoja milimetrada, ahora vamos a realizar todo este procedimiento y el gráfico dentro de AutoCAD, que prácticamente es simplemente el mismo. Toda esta información está traspasada, como se puede observar. Es mucho mejor la visualización dentro de AutoCAD, toda la información dada ya sea de las longitudes externas, tanto como internas, y también los grados. Y también para una mejor visualización, toda la tabla obtenida y de los resultados anteriores de las distancias y ángulos se encuentra predispuesta dentro de esta hoja de AutoCAD. Y muchas gracias, ingeniero Lenin Silva. Esta ha sido nuestra explicación y espero que le haya gustado.